Hola, mi nombre es Angie González, estudiante del primer año de Derecho, y el tema que voy a desarrollar es argumento por su lugar de origen, argumento por autoridad, argumento por absurdo, argumento bases del legislador, argumento de interpretación subjetiva, argumentos de interpretación objetiva. Argumentos por su lugar de origen. En los libros antiguos se empleaba la tinta roja para señalar los títulos y subtítulos de un libro. Esto explicaba la palabra ruber, con que se distinguía este argumento. El mismo se basa en el título de un texto legislativo, que como tal es una norma jurídica. Dicen algunos, y por lo tanto no tiene carácter jurídico. Contra la opinión anterior, podemos manifestar que el argumento a rúbrica sí es jurídico, pues apunta a la validez de una norma frente a otras, atendiendo el lugar que ocupe dentro del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando existe una contradicción entre una disposición constitucional y una legal, priva la constitucional en virtud del argumento rúbrica. Igualmente, cuando existen contradicciones entre jerarquía que se establecen en atención al texto que se encuentra en su lugar de origen. Es decir, un reglamento no puede estar por encima de una ley. Argumento por autoridad. Este argumento invoca la autoridad predominante en la exposición de la doctrina o en la jurisprudencia para sostener una determinada interpretación. En ella se centra toda la verdad por cuanto emana una autoridad y no se acepta otra interpretación razonable. Es decir, consiste en invocar la autoridad de la doctrina o de la jurisprudencia para sustentar una determinada interpretación. Por ejemplo, la doctrina y la jurisprudencia tienen sentado esta corte, admiten que no es indispensable que el derecho haya sido consumado para que surta tales efectos. Queda claro que este argumento impone su autoridad, lo que en realidad es una falacia genética, pues no permite la contradicción ni la crítica a lo dispuesto. Suele ocurrir cuando una autoridad a sentimientos o a costumbres más que al razonamiento. Otro ejemplo es, en esta casa se hace lo que yo digo, aquí mando yo. Implica que no existe ningún otro argumento contra quien ejerce la autoridad. Argumento por absurdo. Este argumento afirma que se tiene que aceptar una determinada interpretación, porque las demás que se intentan conducirán a situaciones absurdas, tales como entrar en la contradicción, ya sea con un principio fundamental del derecho, o de la equidad, o contra el desconocimiento de una institución. En el CERU se expresa lo anterior diciendo que es una determinada interpretación en la correcta, porque los demás que quieren parecer posibles son en veracidad insensatas. En la lógica moderna, el argumento por absurdo, que es en sí mismo la deducción que se hace evitando el absurdo, por ejemplo, no se puede aceptar la interpretación literal de la causa segunda del artículo 185 del CCB, la cual consagra como una de las causas del divorcio el abandono voluntario. En efecto, si tomamos esta expresión de una manera literal, nos encontramos con el absurdo de aceptar que la separación material de los cónyuges sería prueba suficiente del abandono voluntario. Contra la interpretación anterior, se puede decir que dos cónyuges pueden vivir en casas distintas y hasta en poblaciones diferentes. Sin embargo, no haber incurrido ninguno en abandono voluntario, o a la inversa, vivir bajo un mismo techo, un hotel o una pensión y estar realmente separados de cuerpo y espíritu. Argumento, bases del legislador. Este está dirigido a buscar las bases del legislador en los trabajos preparatorios, diarios de debates, anteproyectos e inclusive llega a buscar esas bases en el sistema jurídico mismo. Por ejemplo, frente al mandato expreso del artículo 20 del Código Civil, el cual prescribe, la ley no tiene efecto retroactivo. No se puede aceptar la interpretación propuesta en el sentido de que la utilidad pública debe privar sobre cualquier disposición, inclusive sobre la irretroactividad de la ley,
Y esto es así porque en el diario de debates quedó claramente establecido como una expresión suprema de la seguridad jurídica, la consagración del principio de irretroactividad de la ley. Este argumento centra su base en los principios básicos en que se apoya el legislador para dictar la norma, buscando así los pilares en supuestos implícitos. Por ejemplo, el principio de retroactividad establece que cometiendo el hecho con la ley anterior no puede ser juzgado con la nueva ley, a menos que resulte beneficiosa para el imputado. Argumento de interpretación subjetiva. Este argumento intenta descubrir la voluntad del legislador. Le interesa la interpretación del legislador, la cual se expresa de los motivos. Para interpretar una expresión oscura de la ley, recurre a su intención o a su espíritu, claramente manifestado en ella misma o en la historia fidedigna de un establecimiento. Dicho argumento indica que el juez es un servidor de un fin, no de un conjunto de palabras. En fin, la ley se enuncia a veces de manera expresa en mismo texto. En otros casos hay que indagarlo fuera de ella. Se averiguan las circunstancias que determinaron la expedición de la ley, las cuales generalmente están expresadas en la misma o en sus trabajos preparatorios, diarios de debates, proyectos, etc. Por ejemplo, si un legislador dijera, ha de entenderse por institutos de manos muertas aquellos que por las leyes o reglamentos de su constitución no pueden enajenar sus bienes inmuebles. Argumentos de interpretación objetiva. Se argumenta cuando se tiende a declarar el sentido de una norma jurídica, utilizando la norma misma, lo que el texto dice. No importa los motivos que tuvo el legislador, sino el texto en sí. La norma se analiza objetivamente, es decir, en sí misma. De dicho análisis de la norma se deducen los axiomas teológicos que el legislador estaba proponiendo consciente o inconscientemente. Y es de este análisis en sí mismo de la norma deriva su sentido genuino. Por lo anterior se puede observar la coordinación y complementación que existe entre la interpretación subjetiva y objetiva. Muchas gracias.